Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Primero que nada, nuevamente les quiero pedir disculpas por quizás la calidad del video, pero lamentablemente no tengo trípode y tengo que sostener con una mano la cámara y con la otra ir pasando las páginas del cuaderno. Y la verdad que en este tiempo de cuarentena es bastante difícil de conseguir ese tipo de implementos. Bueno, como se puede observar acá, este es un circuito un poco más complejo de lo que estuvimos viendo, pero lo podemos resolver utilizando lo que ya aprendimos acerca de las leyes de Kirchhoff. Recuerden que una de las leyes decía que la suma algebraica de las corrientes entrantes y salientes a un nodo es igual a 0, y la otra ley dice que la suma de las tensiones dentro de una malla cerrada también es igual a 0. En este caso, fíjense lo siguiente, un poco la estrategia general es que si hallamos tres corrientes dentro de este circuito, podemos hallar las otras tres restantes. Fíjense que tenemos I1, I2, I3, I4, I5 e I6. ¿Sí? Una corriente por cada rama. Además, quiero aclararles que el sentido de circulación que yo dibujé en el circuito de estas corrientes lo puse arbitrariamente. Yo todavía no sé si ese sentido de circulación es el correcto, pero para el análisis tengo que yo imponer en primer lugar un sentido de circulación. Luego también lo que dibujé fueron las tensiones en cada componente, tanto en las fuentes como en las resistencias. En las fuentes obviamente está dada, la polaridad está dada por la polaridad de la fuente, positivo, positivo, negativo, negativo. Y en las caídas de tensión en cada resistencia, recuerden que siempre tienen la polaridad o el sentido opuesto al sentido de circulación de la corriente sobre sí. Por ejemplo, en esta rama circula I1 en este sentido, así que BR1 va a ir en el sentido opuesto. Acá I4 va para allá, BR4 va para allá, I2 viene para acá, BR2 va para allá. La tensión de la fuente acá, el sentido está dado por la polaridad de la fuente, positivo abajo, así que apunta en este sentido. En esta rama I3 va para allá, la caída de tensión va en el sentido opuesto. Acá I5 va para allá, BR5 en sentido opuesto. Y por último I6 va para allá y BR6 va en el sentido opuesto. Después, bueno, los componentes que forman parte del circuito, tenemos una fuente B1, la fuente B2, R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Acá tenemos los valores. R1 vale 1K, R2 vale 2K2, R3 vale 1K, R4 vale 4K7, R5 vale 2K2, R6 vale 1K, B1 18 volt y B2 7 volt. Bien, entonces lo que vamos a hacer es generar una ecuación de la suma de las caídas de tensión para cada malla, uno para la malla 1, uno para la malla 2 y otro para la malla 3, y de esa manera vamos a formar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, donde las incógnitas que vamos a utilizar van a ser las siguientes. Fíjense, por ejemplo, acá en el nodo A, si yo llegara a conocer I4 e I6, podría conocer I1. En el nodo B, si llegara a conocer I4 e I5, por descarte puedo saber cuánto vale I2, por la primera ley de Kirchhoff, ¿no? Que es la suma de las corrientes. Y en el nodo C, si conozco I6 e I5, puedo conocer el valor de I3. Entonces, las tres incógnitas que vamos a tratar de despejar matemáticamente van a ser I4, I5 e I6, para ya después, conociendo esos valores, hallar I1, I2 e I3. Bien, entonces vamos a empezar con el análisis de las tensiones en la malla número 1. Y lo vamos a analizar en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj. Y voy a tomar como punto de partida o referencia la fuente de tensión B1. Y entonces voy a ir comparando todas las caídas de tensión contra esta fuente y de esa manera vamos a ir armando la ecuación. Entonces arranco con B1, la segunda tensión que aparece es BR1, que está claramente en sentido opuesto a B1, entonces la resto.
En la ecuación no voy a poner menos BR1, sino directamente ya voy a colocar su equivalente. Que por la ley de Ohm, BR1 sería I1 por R1. Entonces nos quedaría en la ecuación B1 menos I1 por R1. Después me fijo, BR4 está a favor o en contra de B1. Está a favor, así que la voy a sumar, va a ser más I4 por R4. BR2, si nos fijamos, está en contra de B1, así que la vamos a restar, va a ser menos I2 por R2. Y por último nos va a quedar la fuente B2, que podemos ver que está a favor de B1, así que la vamos a sumar. Entonces, la primera ecuación nos queda así. B1 menos I1 por R1 más I4 por R4 menos I2 por R2 más B2 es igual a 0. ¿Sí? Esta es la ecuación que representa la segunda ley de Kirchhoff. Después lo que voy a hacer matemáticamente es dejar los valores de las fuentes B1 y B2 de un lado de la igualdad, y del otro lado de la igualdad voy a pasar el resto de las variables o de las incógnitas. En este caso voy a hacer lo siguiente: B1 y B2 los voy a dejar de un lado de la igualdad tal como está porque están positivos, B1 y B2, y cuando paso esto para el otro lado de la igualdad tengo que hacerlo cambiándolo de signo. Así que acá si I1 por R1 era negativo, lo voy a poner positivo ahora. I2 por R2 también era negativo, lo pongo positivo. I4 por R4 era positivo y lo paso negativo. Entonces la ecuación me queda así: I1 por R1 más I2 por R2 menos I4 por R4. Esto es igual a B1 más B2. Ahora fíjense, yo había propuesto como premisa hallar las corrientes I4, I5 e I6. Y dentro de esta ecuación, la única incógnita que tengo que me serviría es I4. Después tengo I1 e I2, que no son las que yo quiero hallar. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazarlas por el método de sustitución. Para eso vamos a plantear las ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff en cada nodo. Fíjense, vamos a ir primero al nodo A. En el nodo A tenemos la corriente I1 que entra, la corriente I4 que entra y la corriente I6 que sale del nodo A. Yo voy a tomar como positivas las corrientes entrantes y como negativas las salientes. Entonces, la ecuación de las corrientes en el nodo A va a quedar así: I1 que estaba entrando positiva, más I4 que estaba entrando también positiva, menos I6 porque estaba saliendo es igual a 0. De esta ecuación voy a despejar I1, ¿sí? Entonces fíjense, I6 que está negativo pasa del otro lado de la igualdad positivo, y I4 que está positivo pasa del otro lado de la igualdad negativo. Entonces nos queda que I1 es igual a I6 menos I4. Entonces hallé I1 para reemplazar su equivalente luego acá en la ecuación. Fíjense que acá me quedó ya en función de I6 e I4, que son las corrientes que quiero hallar. Voy a plantear también ahora la ecuación del nodo B. Fíjense, nuevamente tenemos tres corrientes. Las tres están saliendo en este caso. I4 sale del nodo B, I5 sale del nodo B, e I2 sale del nodo B. Entonces, como dije que las salientes las iba a considerar negativas, quedan todas negativas. Menos I2, menos I4, menos I5 es igual a 0. Ahora voy a despejar I2 de esta ecuación. Entonces la paso para el otro lado y va a pasar como positiva. Entonces nos va a quedar que I2 es igual a menos I4 menos I5. Entonces, volviendo a la ecuación que habíamos generado acá, habíamos dicho que I1 e I2 no nos servían porque nosotros habíamos decidido hallar I4, I5 e I6. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir I1 e I2 por su equivalente que hallamos acá. En este caso, en vez de poner I1 vamos a poner I6 menos I4, y acá en vez de poner I2 vamos a poner menos I4 menos I5. Y lo hago así tal cual. Acá en vez de poner I1 puse I6 menos I4 por R1, y acá en vez de poner I2 puse, y lo puse entre paréntesis y respetando los signos, porque fíjense en la ecuación decía más I2 por R2, entonces pongo más, y en vez de poner I2 pongo su equivalente, que es menos I4 menos I5 por R2. Y por último, menos I4 por R4 es igual a B1 más B2.
Entonces acá hemos vuelto a escribir la ecuación, pero en vez de colocar I1 y I2 lo reemplazamos por su equivalente. Entonces en esta ecuación ya tenemos todas las incógnitas que nosotros queremos hallar. ¿Sí? Siempre son o I4, o I5, o I6. Ahora vamos a operar matemáticamente y vamos acá a hacer distributiva en cada término. Entonces nos va a quedar ¿qué? Queda I6 por R1, menos I4 por R1, acá utilizamos la regla de los signos, más por menos I4 por R2, menos I4 por R2, más por menos I5 por R2. Y por último, menos I4 por R4 es igual a B1 más B2. Por último, lo que podemos hacer acá es agrupar en los términos que tienen la misma incógnita. Fíjense que acá tenemos I4 acá, también tenemos I4 en este término y también tenemos I4 en este término. En los tres casos está negativo, menos I4 por R1, menos I4 por R2, menos I4 por R4. Entonces lo puedo agrupar y sacar factor común. Entonces pongo como factor común menos I4 y entre paréntesis pongo los diferentes coeficientes. En este caso sería R1 más R2 más R4 de este último término. Y después repito los términos que estaban arriba. Menos I5 por R2 y por último más I6 por R1. Esto es igual a B1 más B2. Y acá quedó bien expresada la ecuación de la malla número 1. Y la pongo bien ordenada. Fíjense, la primera incógnita sería I4, la segunda incógnita I5 y la tercera incógnita I6. Y del otro lado de la igualdad, las fuentes, que son lo que se llama término independiente, porque no dependen de nadie, no tienen ningún número multiplicando al lado de cada uno de ellos, ¿sí? Están solitos, B1 y B2. Por eso se les llaman independientes. En cambio, en estos no son independientes. Fíjense que I5 está multiplicado por R2, I6 está multiplicado por R1 y 4 por todos estos. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la malla 2. Vamos a buscar la ecuación de la malla 2 y la vamos a ir ordenando hasta que quede bien expresada. En este caso yo tomé como punto de partida del análisis para la malla 2 la fuente B2. Y fíjense, esto lo puse a propósito porque en general causa mucha confusión. Y es que mucha gente, como la ve apuntando para el otro lado, arranca la ecuación poniendo menos B2. Y no es necesario hacerlo así. Nosotros siempre la tensión que elijamos como punto de partida en el análisis la ponemos positiva. Y después, cada una de las tensiones que vamos hallando en el camino de la malla, la vamos a ir poniendo positiva o negativa según si está a favor o en contra del punto de partida que nosotros tomamos. Entonces fíjense lo siguiente. Yo voy a partir por D2. Entonces la tomo como positiva. No importa que esté apuntando para abajo y que el primer signo que yo veo es el negativo. Es mi punto de partida, así que lo voy a tomar como positivo. Entonces digo B2. Y empiezo a analizarlo en el sentido de las agujas del reloj. Entonces la caída de tensión en R2 claramente está en contra de B2. Entonces la voy a restar. Va a ser B2 menos su equivalente, I2 por R2. Después, la caída de tensión en R5, si se fijan, está a favor de B2. Así que la voy a sumar. Va a ser más I5 por R5. Y por último, la caída de tensión en R3, si se fijan, está en contra de B2. Entonces lo voy a restar. Va a quedar menos I3 por R3. Entonces vamos a ir acá. Acá estamos. Ecuación de la malla 2 y lo que acabamos de decir. B2 menos I2 por R2 más I5 por R3 menos I3 por R3 es igual a 0. Nuevamente acá ¿qué hago? Paso los términos independientes, que son las fuentes de continua, los dejo solitos a un costado de la igualdad. Entonces hice lo mismo que en la ecuación número 1. B2 estaba positiva, la dejé positiva como estaba. Y como todo lo demás lo tengo que correr para el otro lado de la igualdad, le cambio el signo. Entonces I2 por R2 estaba negativo, pasa a positivo. I5 por R5 era positivo, pasa a negativo. Y I3 por R3 era negativo, pasa positivo. Nuevamente acá sucede lo siguiente.
Fíjense, nosotros queríamos hallar I4, I5 e I6. Y hay dos corrientes acá que no nos sirven, I2 e I3. Entonces nuevamente por sustitución vamos a reemplazar sus equivalentes. El equivalente de I2 ya lo habíamos hallado arriba, haciendo la ecuación del nodo B. Para poder hallar el valor de I3 vamos a plantear la ecuación del nodo C. ¿Por qué? Porque es a donde confluye I3, lógicamente. Entonces fíjense, en el nodo C tenemos I3 entrando al nodo, I5 que está entrando al nodo, e I6 que también está entrando al nodo, así que todas van a ser positivas. Entonces fíjense, en el nodo C, I5 más I3 más I6 es igual a 0. De acá voy a despejar I3, así que I5 e I6 cuando las paso del otro lado de la igualdad van a pasar como negativos. Entonces ahora sí voy a poder sustituir el equivalente de I2 y el equivalente de I3 en la ecuación que planteamos acá arriba. Y de la misma manera que hicimos con la ecuación de la malla 1. Fíjense, I2 por R2, en vez de poner I2 pongo su equivalente, que lo habíamos hallado arriba, ¿sí? Acá. Acá, en la ecuación del nodo B. I2 menos I4 menos I5. Entonces pongo su equivalente. Reemplazo acá I2 por su equivalente, que era menos I4 menos I5 por R2. I5 sí, que es lo que quiero hallar, lo dejo como está, menos I5 por R5, menos I5 por R5. Y acá I3 sí, lo reemplazo por su equivalente, que lo hallamos acá, que es menos I5 menos I6. Entonces fíjense, nuevamente, respeto el signo, más, y en vez de colocar I3, pongo entre paréntesis, menos I5 menos I6 por R3 es igual a B2. Luego, nuevamente el mismo procedimiento, hago distributiva en cada término. Menos I4 por R2, menos I4 por R2, menos I5 por R2, menos I5 por R2. Este término baja como está, menos I5 por R5, y acá hago distributiva en este término. Y utilizo la regla de los signos, más por menos, menos I5 por R3. ¿Sí? Más por menos, menos I6 por R3 es igual a B2. Y acá vamos también a aplicar el factor común con los términos que incluyen a I5. Fíjense que I5 se repite acá, menos I5 acá y menos I5 acá. Entonces ya lo transcribo ordenado, arranco por la corriente más chica, menos I4 por R2, saco factor común menos I5, que multiplica a R2 más R5 más R3, R2 más R5 más R3. Y por último, menos I6 por R3. Lo transcribo tal cual está. Y acá nos quedó la segunda ecuación correspondiente a la malla número 2, perfectamente ordenada y con las corrientes que quiero hallar, I4, I5 e I6. Y no se olviden siempre los términos independientes, que son las tensiones continuas de las fuentes de un lado de la igualdad. Ahora vamos a analizar la última malla, que sería la malla número 3, que yo en mi caso tomé como punto de partida o como referencia la caída de tensión en R4. También lo mismo que dije antes, no importa para qué lado apunte la caída de tensión, pero como es mi punto de partida lo voy a tomar como positivo. Y empiezo a analizar nuevamente la malla en el sentido de las agujas del reloj. Y empiezo a comparar todas las tensiones contra BR4. Y me fijo, BR6 contra BR4, ¿sí? Si se fijan, están apuntando para el mismo lado, así que la voy a sumar. Entonces, BR4 que es I4 por R4 más I6 por R6. Y por último, BR5 está claramente en contra de BR4. Entonces lo voy a restar, va a quedar menos I5 por R5. Entonces la ecuación nos queda así, como dijimos, I4 por R4 más I6 por R6 menos I5 por R5 es igual a 0. Como en esta malla no había ninguna fuente de tensión continua, no va a haber términos independientes, ¿sí? O sea, van a estar solamente las caídas de tensión de las resistencias, pero no va a haber fuentes. Lo único que hice yo acá abajo es ordenarla para que quede con los coeficientes igual que antes, ¿no? Primero I4, después I5 y después I6, ¿sí? Fue solo eso, lo transcribí de arriba a abajo ordenado. I4 por R4 menos I5 por R5 más I6 por R6. Bien, para no tener que estar dando vuelta a las páginas cada vez que vemos una ecuación, lo que hice fue acá transcribir las tres ecuaciones tal cual habían quedado.
Entonces, para la malla 1 había quedado menos I4 que multiplica R1 más R2 más R4, menos I5 por R2 más I6 por R1 es igual a B1 más B2. Para la malla 2 nos había quedado menos I4 por R2 menos I5 que multiplica R2 más R3 más R5 menos I6 por R3 es igual a B2. Y por último, la malla 3, I4 por R4 menos I5 por R5 más I6 por R6 es igual a 0. Llegar a estas tres ecuaciones es lo más importante de todo el proceso de resolución del circuito. Resolver esta clase de circuitos no es difícil. Lo que pasa es que hay que ser muy metódico y prestar mucha atención, porque son muchos los pasos que hay que hacer, y con que nos equivoquemos en uno de esos pasos, bueno, obviamente tiramos por la borda todo el trabajo que hicimos. Entonces, lo importante, sí o sí, es llegar bien a estas ecuaciones, que estén bien planteadas y colocarlas ordenadas como las puse yo acá. Porque ahora lo que vamos a utilizar es el famoso método de los determinantes o de las matrices, que nos permiten resolver con mucha facilidad estos sistemas de varias ecuaciones con varias incógnitas. En este caso son 3 ecuaciones con 3 incógnitas, con lo cual vamos a generar matrices de 3 por 3, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es plantear la matriz principal, que yo la llamé delta I. En las columnas de la matriz vamos a poner los coeficientes de las incógnitas que queremos hallar: I4, I5 e I6. Y en las filas, las mallas: malla 1, malla 2 y malla 3. Entonces, fíjense, el coeficiente de I4 en la malla 1, venimos a la ecuación de la malla 1, que es esta, ¿sí? Coeficiente de I4 es lo que acompaña a la incógnita, ¿sí? Que es lo que está acá entre paréntesis, sería R1 más R2 más R4, respetando el signo de la incógnita, que adelante es negativo. Entonces, voy a poner eso, menos R1 más R2 más R4. Luego, el coeficiente de I5 en la malla 1, vamos a la ecuación de la malla 1, el coeficiente de I5 es R2, pero tiene un signo negativo, así que va a ser menos R2, menos R2. Y acá va a ser el coeficiente de la corriente I6 en la malla 1. Entonces vamos a la ecuación de la malla 1, el coeficiente de I6 va a ser R1, pero positivo. Entonces ponemos R1. Y ahí así vamos armando la matriz. Entonces vamos ahora a la segunda fila, que corresponde a la malla 2. Entonces, vamos primero al coeficiente de I4 en la malla 2. Venimos a la ecuación de la malla 2. El coeficiente de I4 sería menos R2. Menos R2. Después vamos a buscar el coeficiente de I5 para la malla 2. Vamos a la ecuación de la malla 2. El coeficiente de I5 va a ser menos R2 más R3 más R5. Menos R2 más R3 más R5. Y por último, el coeficiente de I6 para la malla 2. Vamos a la ecuación de la malla 2. El coeficiente de I6 va a ser menos R3. Menos R3. Por último, la última fila son los coeficientes de la malla 3. El coeficiente de I4 para la malla 3 es R4, positivo, R4. El coeficiente de I5 para la malla 3 va a ser menos R5, menos R5. Y por último, el coeficiente de I6 para la malla 3 va a ser R6, R6. Entonces acá tenemos planteada, esto es la matriz principal, que también es muy importante que la matriz principal la hagamos bien, porque después simplemente vamos a ir copiando los valores de acá, para no tener que hacer el análisis de manera constante todo el tiempo. Entonces, si nos tomamos el trabajo de armar bien, correctamente, sin errores, la matriz general, va a ser mucho más fácil después armar las matrices para cada incógnita. Luego, lo que yo hice a continuación es reemplazar estos R1, R2 por sus valores numéricos, ¿sí? Y acá quiero hacer una aclaración muy importante. Todos los valores de las resistencias yo los expresé en kilo ohm. Y en las matrices también los puse en kilo ohm. Por ejemplo, en este caso, R2 vale 2K2, así que puse 2,2, ¿sí?
¿Por qué hago esto? Porque yo después voy a tener que ir multiplicando de forma cruzada estos valores, y si lo hubiera expresado en valores de ohm, o sea, si yo en vez de poner 2,2 kilo ohm hubiese puesto 2200 ohm, después al ir multiplicando, por ejemplo, 4700 por 5400 por 1000, son números enormes que son difíciles de manejar, sobre todo al momento de que los tenemos que tipear en la calculadora, y es muy fácil cometer errores. Entonces, los valores los coloqué directamente en kilo ohm. La única salvedad que hay que tener es que, sabiendo que estamos poniendo los valores en kilo ohm, los resultados van a ser en miliamperes de las corrientes, ¿sí? O sea que si el resultado me da 5, son 5 miliamperes. Si yo colocara los valores en ohm, los resultados serían en ampere. ¿Se entiende? Bien. Entonces ahora lo que vamos a ir haciendo es reemplazar los coeficientes por los valores que tienen, que les asignamos. En este caso era menos R1 más R2 más R4. Bueno, voy a sumar los valores de R1, R2 y R4 y lo pongo negativo. Me da 7,9 kilo ohm negativo. Después R2 valía 2K2, así que pongo menos 2K2. Y R1 valía 1K, le pongo 1. Después coloco los coeficientes de la segunda fila, de la malla 2. R2 valía 2K2 menos 2K2. Después acá tengo que sumar R2 más R3 más R5, da 5,4, pero negativo. Y por último R3 es 1K, le pongo menos 1. Por último, la última malla, coloco R4 que es 4,7, menos R5 que es menos 2,2K, y por último R6 que es 1K. Entonces esto sería la matriz ya transcripta. Y después el método de los determinantes nos dice que tenemos que repetir las dos primeras filas. Estas dos primeras filas las tengo que repetir a continuación abajo. Entonces repito: 7,9, menos 7,9, menos 7,9, menos 2,2, menos 2,2. Lo mismo acá en esta columna. Menos 2,2, menos 2,2, menos 5,4, menos 5,4. 1 y menos 1, 1 y menos 1. Entonces nos queda armada esta matriz que tiene 3 columnas y 5 filas. Entonces, ¿cómo se resuelve la matriz? De la siguiente manera. Vamos a multiplicar cruzado siempre. Acá puse en azul en un sentido y en rojo en el otro sentido. Y esto se hace de la siguiente manera. Entonces voy a poner el delta i, el resultado de delta i de la matriz general va a ser esto por esto por esto, ¿sí? Menos 7,9 por menos 5,4 por 1, más esto por esto por esto, menos 2,2 por menos 2,2 por 1, más 4,7 por menos 2,2 por menos 1, más 4,7 por menos 2,2 por 1. ¿Sí? Todo esto lo encierro entre corchetes y le resto las multiplicaciones cruzadas en el sentido opuesto, la suma de las multiplicaciones cruzadas en el sentido opuesto. Menos, abro otro corchete y empiezo. 1 por menos 5,4 por 4,7. 1 menos 5,4 por 4,7. Más. Menos 1 por 2, menos 2,2 por menos 7,9. Menos 1 por menos 2,2 por menos 7,9. Y más 1 por menos 2,2 por menos 2,2. Más 1 por menos 2,2 por menos 2,2. Y cierro el corchete. Fíjense, yo acá puse los resultados parciales. Estos tres números multiplicados entre sí da 42,66. Estos tres números multiplicados entre sí da 4,84. Y estos tres números multiplicados entre sí da 10,34. Después los sumé, 42,66 más 4,84 más 10,34 y me da 57,84. Abajo, estos tres números multiplicados entre sí me da menos 25,38. Fíjense, más por menos menos por más menos, da negativo. Acá
estos tres números multiplicados entre sí dan menos 17,38, nuevamente menos por menos más por menos menos, da negativo. Y acá estos tres números multiplicados entre sí da 4,84, fíjense, más por menos menos por menos más, ¿sí? Da positivo. Y después opero individualmente con cada uno de estos números para llegar al resultado parcial que está acá arriba. Entonces hago menos 25,38 más por menos menos 17,38 más 4,84. Esto da menos 37,92. Entonces los dos resultados parciales eran 57,84 menos 37,92. El delta I queda 57,84 menos 37,92. Así que acá menos por menos da más, tengo que sumar estos dos números y va a dar 95,76 el valor de la matriz general. Ahora vamos a ir planteando una matriz para cada incógnita que deseamos hallar. Y la forma de hacerlo es la siguiente. La matriz se arma de la misma manera que la matriz general, pero en el caso de la columna de la incógnita que queremos hallar, en vez de poner los coeficientes de esa incógnita, lo vamos a reemplazar por los términos independientes de cada ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, acá estamos armando la matriz de la corriente 4, que es la que queremos hallar. En la matriz general habíamos empezado I4, I5 e I6. Entonces, toda esta columna de I4 lo vamos a reemplazar por los términos independientes de cada ecuación. Fíjense que yo acá en vez de poner I4 puse TI, término independiente. Entonces, el término independiente de la malla 1, o de la ecuación de la malla 1, si venimos acá a las ecuaciones, malla 1, el término independiente, que a propósito lo habíamos dejado del otro lado de la igualdad para tenerlo bien a mano, es B1 más B2. Entonces pongo B1 más B2. El término independiente en la ecuación de la malla 2 es B2. Entonces coloco B2. Y el término independiente en la malla 3 era 0, porque como se acuerdan, no había ninguna fuente. Entonces el término independiente es 0. Entonces pongo 0. Y después los coeficientes de la columna I5 y I6 transcribo tal cual estaba en la matriz general. Por eso es bueno hacerla bien de entrada, así no hay que andar mirando todo de vuelta. Simplemente copiamos, transcribimos, ¿sí? Cada una de las columnas. Y después nuevamente reemplazamos por sus valores numéricos. También, si armamos bien la matriz anterior, estos valores numéricos ya los escribimos, los copiamos directamente. Y en el caso de los valores independientes, reemplazamos por sus números. B1 más B2 era 18 más 7, 25. Y B2 valía 7, 7. Y 0 es 0. ¿Se entiende? Y luego, entonces, nuevamente volvemos a trazar las líneas para hacer las multiplicaciones cruzadas. Primero arrancamos de izquierda a derecha y de arriba a abajo en este sentido, en diagonal. Y después de derecha a izquierda, de arriba a abajo, en este sentido. Y ahí vamos escribiendo los valores. Y empezamos primero con estas multiplicaciones. Entonces queda 25 por menos 5,4 por 1. 25 por menos 5,4 por 1. Más 7 por menos 2,2 por 1. Más 7 por menos 2,2 por 1. Y acá tenemos un 0 que multiplica a todo esto, y 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Así que este directamente lo anulo, esta línea. No la voy a transcribir porque ya sé que me da 0. Entonces paso directamente a las multiplicaciones en sentido opuesto. Entonces cierro el corchete, menos, y empiezo a hacer las multiplicaciones en el sentido opuesto. Con la primera línea acá pasa lo mismo, desaparece porque hay un 0. Entonces todo esto va a dar 0. Paso directamente a la segunda línea. Menos 1 por menos 2,2 por 25. Menos 1 por menos 2,2 por 25. Más 1 por menos 2,2 por 7. Más 1 por menos 2,2 por 7. Y cierro el corchete. Y acá coloqué los valores parciales. 25 por menos 5 por 4,1 da menos 135, porque tenemos un negativo acá.
Estos tres números multiplicados entre sí da menos 15,4. Acá abajo, estos tres números multiplicados entre sí da 55. Y estos tres números multiplicados entre sí da menos 15,4. Luego opero, menos 135 menos 15,4 me da menos 150,4. Y 55 menos 15,4 da 39,6. Entonces nos queda ya hacer esta cuenta. Menos 150,4 menos 39,6. Delta I4 va a ser menos 150,4 menos 39,6 da menos 190. Entonces, hallado el valor de la primera incógnita, que es I4, el delta I4, podemos saber ya el valor de I4. ¿Cómo lo hacemos? I4 va a ser el valor de la matriz correspondiente a I4 dividido el valor que nos dio la matriz general. Entonces sería menos 190, que lo acabamos de hallar, dividido en 95,76, que era lo que nos había dado la primera matriz, la matriz general, delta I. Entonces, I4 es delta I4 dividido el delta I, menos 190 dividido en 95,76 me da menos 1,98 mA. Cuando ustedes hacen esta división, el valor que da es 1,98. Pero como les dije, como todos los valores estaban expresados en kiloohm, el resultado va a ser en miliampere. Y da negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que la dirección de circulación de la corriente I4 en realidad no va como yo la puse, sino que va en sentido opuesto. Eso es lo que indica el signo negativo. Ahora vamos al armado de la matriz correspondiente a la incógnita I5, que ya lo llamé delta I5. Nuevamente, esto es tan sencillo como reemplazar en la columna donde figuraba I5 por el término independiente para cada una de las ecuaciones, de las mallas. Y acá nuevamente podemos transcribir los valores ya directamente. Todos los coeficientes para I4 y para I6 los transcribimos de la matriz general y también transcribimos los valores del término independiente que ya los habíamos visto en la matriz de la corriente I4. Era para la malla 1 B1 más B2, para la malla 2 era B2 y para la malla 3 era 0. Después nuevamente reemplazamos por números, ¿sí? También podemos transcribir. Recuerden siempre, nosotros tenemos tres valores y tenemos que repetir las dos primeras filas, ¿no? Estas dos filas se repiten abajo a continuación para tener 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos las multiplicaciones cruzadas. Esto por esto por esto, más esto por esto por esto, más esto por esto por esto. Todo eso menos esto por esto por esto, más esto por esto por esto, más esto por esto por esto. Entonces luego lo hacemos de vuelta. Empezamos. Menos 7,9 por 7 por 1, menos 7,9 por 7 por 1. Acá tenemos un 0, así que toda esta línea desaparece y vamos directamente acá. 4,7 por 25 por menos 1 más 4,7 por 25 por menos 1. Todo esto menos las multiplicaciones cruzadas al revés. 1 por 7 por 4,7, 1 por 7 por 4,7. Esta línea desaparece porque hay un 0 multiplicando. Entonces nos queda 1 por 25 por menos 2,2 más 1 por 25 por menos 2,2. Calculé los resultados parciales. Luego los de cada corchete. Aquí arriba. ¿Sí? Esto da menos 55,3. Esto da menos 117,5. Entonces acá hago menos 55,3 menos 117,5 da menos 172,8. Y acá tenemos 32,9 menos 55 da menos 22,1. Entonces, nos va a quedar finalmente que el valor de la matriz delta I5 es menos 172,8 menos 22,1. Acá queda menos por menos más. Entonces queda menos 172,8 más 22,1 da menos 150,7. Y acá podemos hallar I5, que va a ser igual al valor de la matriz delta I5 dividido el valor de la matriz general. Queda menos 150,7, que lo acabamos de hallar,
dividido 95,76, que era el valor de la matriz general. Nuevamente el módulo nos va a dar 1,57, que va a estar expresado en miliamperes, porque los valores los expuse en kilo ohm dentro de las matrices. El signo negativo nos indica que la corriente I5 en realidad circula en sentido opuesto a lo que yo había determinado en el análisis inicial del circuito. Bueno, ahora por último entonces vamos a hacer la matriz correspondiente a la corriente 6, ¿sí? Entonces nuevamente ahora lo que vamos a hacer, donde antes figuraba la columna de I6, lo vamos a reemplazar, como dijimos, por los términos independientes. Nuevamente no es más que transcribir de las matrices anteriores. Transcribo los valores para coeficientes de I4 y I5 para cada una de las ecuaciones de las mallas y los términos independientes para cada una de las mallas acá en la columna que reemplaza la incógnita que quiero averiguar, que es I6. Luego transcribo los valores, repito las dos primeras filas abajo, hago las multiplicaciones cruzadas y empiezo. Esta primera línea desaparece porque hay un 0 multiplicando. Entonces me queda menos 2,2 por menos 2,2 por 25. Menos 2,2 por menos 2,2 por 25 más 4,7 por menos 2,2 por 7. 4,7 por menos 2,2 por 7. Todo esto menos 25 por menos 5,4 por 4,7. 25 menos 5,4, 4,7 más 7 por menos 2,2 por menos 7,9. 7 por menos 2,2 por menos 7,9 más, y esta línea desaparece porque tiene un 0, así que ni la escribo. Hallo los valores parciales. Esto me da 121, esto da menos 72,38. 121 menos 72,38 da 48,62. Y acá tengo menos 634,5, esto da 121,66. Y hago menos 634,5 más 121,66 me da menos 512,84. Por último hago esto menos esto. 48,62 menos 512,84, menos por menos da más, se suma, así que sumo los dos valores, da 561,46. Ese es el valor de la matriz, la corriente I6. Por lo tanto, I6 va a ser igual al valor de la matriz que acabamos de hallar, dividido el valor de la matriz general, que era delta I. Entonces queda 561,46 dividido 95,76. Eso da 5,86 mA. Y en este caso dio positivo, lo cual quiere decir que la corriente I6, cuando la dibujamos en el sentido correcto. Entonces, fíjense, I4 había dado negativo, yo la dibujé para allá, quiere decir que en la práctica, en la realidad, I4 va para aquel lado, desde A hacia B. I5 yo la dibujé desde B hacia C, pero había dado negativo, así que en la realidad I5 va entrando al nodo B. I4 y I5 las dos entran al nodo B. E I6 dio positivo, así que en la realidad va del nodo A hacia el nodo C. Ahora por último nos queda hallar I1, I2 e I3, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como habíamos dicho, si hallábamos esas corrientes I4, I5, I6, podíamos hallar I1, I2 e I3. ¿Y cómo lo hacemos? Con la ecuación del nodo que planteamos inicialmente. En el nodo A habíamos dicho que I1 era igual a I6 menos I4. Como ya tengo los valores de I6 menos I4, los reemplazo. I6 dio 5,86 mA menos I4, pero I4 dio negativo. Era menos 1,98 mA. Entonces cuando hago la cuenta, menos por menos da más, así que sumo estas dos corrientes. 5,86 más 1,98 da 7,84 mA para I1. En la ecuación del nodo B habíamos hallado I2, que era menos I4 menos I5. Acá nuevamente lo mismo, respetando los signos, pongo menos 1,98 menos 1,57, porque tanto I4 como I5 habían dado negativo. Menos por menos es más, menos por menos es más, entonces sumo las dos corrientes, queda 1,98 mA más 1,57 mA. El resultado para la corriente I2 es 3,55 mA.
Por último, con la ecuación del nodo C habíamos hallado I3, que era menos I5 menos I6. Entonces menos I5 es menos 1,57 menos I6, que acá sí está positivo, 5,86. Menos por menos es más, entonces queda 1,57 mA menos 5,86 mA. Esto me da negativo, me da menos 4,29 mA. ¿Eso qué quiere decir? Que I1 circula en el sentido que habíamos predicho, porque está positivo, I2 también circula en el sentido que habíamos predicho, o que impusimos originalmente, pero I3 no. I3, como dio negativo, circula en el sentido inverso al que colocamos al principio. Entonces, I1 dio positivo, así que circula realmente para allá. I2 dio positivo, así que circula realmente en este sentido. Pero I3 dio negativo, así que no circula hacia arriba, sino que circula hacia abajo. Una manera de saber si hicimos el procedimiento de manera correcta es reemplazar en alguna de las ecuaciones que planteamos, para cualquiera de estas mallas, o si queremos hacerlo para todas también, reemplazar los valores de las incógnitas, o sea, los valores que hallamos para I4, para I5, para I6, reemplazarlos en la ecuación y ver si nos da lo que nos dice que nos tiene que dar. Yo hice esta cuenta para la ecuación de la malla 1. Reemplacé los valores de I4, de I5 y de I6, y el total debería dar B1 más B2, que era 18 volt más 7 volt daba 25 volt. Vamos a ver. Fíjense, acá yo transcribí la ecuación de la malla 1. Menos I4 por R1 más R2 más R4, menos I5 por R2 más I6 por R1, debía dar B1 más B2. Y lo reemplacé con los valores que hallé. I4, puse menos I4 menos 1,98, o sea, lo transcribo tal cual con los signos también que me dio, O sea que si dio negativo, tengo que poner negativo. Por la suma de estas resistencias, 7,9K. Esto da menos por menos más, da 15,642 volt. Acá reemplacé menos I5 por R2, 1,57 mA por 2,2K. Pero fíjense, menos por menos da más. Entonces más 3,454 volt. 1,57 mA por 2,2K da 3,454 volt. Y por último, 5,86 mA por 1K da 5,86 volt. Si yo hago toda esta suma, 15,642 más 3,454 más 5,86 volt, me da 24,956, que en mi barrio es casi 25 volt, que es lo que debía dar. ¿Esto qué nos indica? Que el proceso de los determinantes de las matrices está bien hecho, pero no indica necesariamente que el ejercicio esté bien hecho o que esté bien resuelto, porque el problema que tiene es que nosotros podemos plantear mal las ecuaciones, las primeras tres ecuaciones de las matrices, pero si hacemos bien el proceso de los determinantes, el método de los determinantes nos va a entregar incógnitas que satisfagan las ecuaciones que nosotros planteamos. Siempre lo va a hacer. Y seguramente si está bien hecho el método va a dar bien. Pero si las ecuaciones están mal, los valores que nos va a arrojar no van a ser los realmente correctos. Así que es fundamental hallar bien y a conciencia estas tres primeras ecuaciones. La malla 1, la malla 2 y la malla 3. Si esto está bien hecho y hacemos bien el proceso de los determinantes y de las matrices, seguramente los resultados que hallemos van a ser los correctos. Acá en este software, que es un software de simulación de circuitos, el Multisim de National Instruments, yo transcribí el circuito que estuvimos analizando hasta hace unos instantes. Después, en cada rama coloqué un amperímetro para medir la corriente que circula por cada una de ellas. Y fíjense que el amperímetro está dibujado con una flecha, que es el sentido o la polaridad del amperímetro, y lo puse en el mismo sentido que nosotros habíamos impuesto originalmente. I1 iba para arriba, esto era I2 hacia abajo, I3 hacia arriba, I4 hacia la izquierda, I5 hacia la derecha e I6 hacia la derecha. Vamos a ir chequeando los resultados,
que nosotros calculamos, para I4 habíamos calculado, I4 es esta de acá, menos 1,98 mA, fíjense que da lo mismo, y da negativo porque en la realidad la corriente circula en el sentido opuesto. Y esto lo podemos verificar en el simulador dando vuelta el amperímetro. Acá dice, fíjense que cambió el signo, ahora es 1,98 positivo. Luego, para la corriente I5 nos había dado menos 1,57. La tenemos acá, menos 1,57. Nuevamente dio negativo porque en la realidad circula en el sentido opuesto. Así que damos vuelta al amperímetro y ven que ya cambió a positivo. Para la corriente I6 nos había dado 5,86 mA positivo, o sea que el sentido que impusimos al principio coincide con el real. Y luego para I1 nos daba 7,84 mA, en el simulador dio 7,85, prácticamente lo mismo. Para I2 nosotros calculamos 3,55 mA, el simulador calculó 3,56 mA. Todas estas diferencias son por los decimales en las cuentas, indudablemente. Y por último, para I3 nosotros calculamos menos 4,29. Acá dio igual, menos 4,29. Y nuevamente, si damos vuelta al amperímetro, nos va a indicar la dirección real de la corriente. Entonces, también de una manera muy simple y con un software bastante conocido como es el Multisim, podemos verificar que los cálculos que hicimos a través de las matrices y las ecuaciones de las mallas está correcto.